¿Qué tal, jóvenes? En esta clase empezaremos resumiendo lo que hemos visto en las dos clases anteriores. Lo primero que vimos fue los elementos que tiene una encuesta, que es la forma en la que vamos a obtener los datos estadísticos de una muestra o de una población. En la clase posterior vimos una forma de mostrar estos resultados mediante gráficas. Y ahora veremos otra representación de los datos que obtenemos de las encuestas por medio de medidas numéricas. ¿Sí? A estas medidas veremos, hay algunas variantes, sin embargo veremos únicamente dos tipos, lo que se conoce como medidas de localización y medidas de variabilidad. ¿Ok? Que como menciono es otra forma en la que podemos representar los datos obtenidos de una encuesta. Muy bien. Empezaremos con lo que son las medidas de localización, como lo es media, moda, mediana y cuartiles. Comenzando con algunas definiciones de las medidas de localización, empezaremos por la moda. La moda es el valor que presenta una mayor frecuencia o la característica que más se repite. La mediana es el valor numérico que se encuentra a la mitad. Y la media existen diferentes tipos de media. En este caso manejaremos o veremos solamente lo que se llama media aritmética, que también es conocido como el valor promedio. Existen dos tipos de medias. Técnicamente es la misma, pero son conceptualmente diferentes. Una es la media muestral, que como su nombre lo dice, es el promedio de valores calculados sobre una muestra. Y la otra es la media poblacional. Su nombre también lo dice, es el promedio de valores en una población. Empezaremos calculando la media, moda y mediana de estos 5 números. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, la moda sería el valor que más se repite. Como vemos, aquí tenemos dos 15. Entonces, la moda sería el valor 15. Muy bien. La moda no es la frecuencia que más se repite, sino es el valor. En este caso, el valor que más se repitió fue 15, con una frecuencia de 2. Muy bien. Para obtener la mediana, es necesario primero ordenar los números de menor a mayor. Empezaremos con el 10, 15, 15, 16 y 19. Como se menciona aquí, la mediana es el valor que se encuentra en medio. En este caso, el valor que está en medio es 15. Muy bien. Y por último, la media, suponiendo que en este caso fuera una muestra, entonces tiene este símbolo y la obtendremos de sumar todos los valores y los vamos a dividir entre la cantidad de elementos que tiene la muestra o población. Esto representa esta n. El símbolo de aquí arriba es una letra griega que se llama sigma y representa una sumatoria, que es decir, vamos a sumar todos los elementos y los vamos a dividir entre 5, dando como resultado un valor de 15 también. En este caso, tanto la media, moda y mediana coincidieron, aunque no es siempre un requerimiento. Algunas características importantes de la media, moda y mediana las vamos a platicar aquí rápidamente. Por ejemplo, la moda puede representar tantos números como características. ¿Ok? En el caso pasado vimos que la moda era 15. Sin embargo, la moda también puede ser un color o un nombre. Y como otra característica más, es que en una muestra o en una población puede haber más de una moda. Supongamos que estamos encuestando un grupo en el cuál es su color favorito. Y obtenemos que 4 responde que azul y otros 4 blanco.
Y aquí hay más colores, ¿no? Pero estos son los de mayor frecuencia. En este caso se diría que tenemos dos modas, azul y blanco. Muy bien. En el caso en el que no haya ninguna similitud o que no hay repetidos, se dice que no hay moda. ¿Ok? Como última característica, la media y las medianas normalmente suelen representar únicamente números. Por ejemplo, para obtener la mediana es necesario ordenar los números de menor a mayor, cosa que no se podría hacer con alguna característica. Y la mediana sí siempre representa números. La última medida de localización que veremos es lo que se conoce como percentiles y cuartiles. El percentil P es un valor tal que por lo menos el P% de las observaciones son menores o iguales a él. Sé que por concepto puede ser un poquito difícil de entender, así que quedará más claro si resolvemos un ejercicio. Para sacar el percentil es necesario hacer una serie de 3 pasos. El primer paso consiste en ordenar los datos de menor a mayor. El segundo paso consiste en calcular lo que se conoce como el índice o la letra I, que es igual el percentil que nos piden entre 100 y lo multiplicamos por el número de datos que tiene nuestra muestra. En el paso 3 tendremos dos opciones: si este resultado de I es entero o no es entero. Primero veamos el caso en el que no es entero. Aquí arriba tengo una colección de números de 10 en 10 hasta el 120. Tenemos un total de 12 números. La letra I o índice va a representar la posición de cada uno de estos números. ¿Ok? En este caso, como es bastante fácil, la posición 8 corresponde al número 80, la posición 10 al número 100. Así de sencillo. Tenemos un total de 12 elementos. Calculemos el percentil 85. ¿Ok? El primer paso está aquí, es ordenar los números de menor a mayor. Después consistirá en calcular el índice. Para ello dividiremos 85 entre 100 y lo multiplicaremos por 12. El resultado de esto es 10.2. ¿Ok? Como vemos, este resultado no es entero, tiene un punto decimal. Lo que haremos será redondear este dato al número próximo. En este caso sería 11, el número más grande. ¿Ok? Y finalmente, el percentil 85, el percentil es el número que está en la posición 11, que en este caso es 110. Y aquí terminaría nuestro ejercicio o ejemplo en caso de que la posición nos dé un número decimal. Ahora, ¿qué pasa si I es entero? Calculemos entonces el percentil 50. ¿Sí? Nuevamente, el primer paso consiste en ordenarlos, ya los tenemos ordenados. El segundo paso consiste en calcular I, que sería el percentil 50 entre 100, y lo vamos a multiplicar por 12. En este caso, esto nos va a dar 6. Como vemos aquí, el índice es entero. Entonces, este índice representa, recuerden, la posición. Para calcular cuál es el valor del percentil, lo que haremos será tomar este número, la posición 6, y la siguiente, que sería la posición 7. ¿Ok? Estos van a ser nuestros dos índices, el índice I y el índice siguiente, el I más 1. ¿Ok? Entonces, finalmente, nuestro percentil 50 es el número que esté en la posición 6, que sería 60, más el número que esté en la posición 7, 70, y la vamos a dividir entre 2, ¿ok?
Finalmente, esto nos va a dar un valor de 65. Como ven, cambia un poco nuestro método, pero sigue siendo el mismo procedimiento de sacar índices o posiciones. Finalmente, ¿qué son los cuartiles? Pues se llama cuartil al hecho de dividir la muestra en 4 percentiles. ¿Ok? Es decir, tenemos 4 percentiles, pero únicamente veremos 3, por la razón siguiente. El cuartil primero o el primer cuartil, que se representa con una Q1, es lo mismo que calcular el percentil 25, ya que vamos a dividir nuestra muestra total en 4 partes de 25 cada una: 25, 50, 75 y 100. ¿Ok? En este caso, el segundo cuartil es lo mismo que calcular el percentil 50. Y por último, el tercer cuartil es lo mismo que calcular el percentil 75. ¿Ok? Finalmente, ¿qué es realmente un percentil? ¿Qué significa calcular un percentil? Esto es simplemente calcular el límite. ¿Ok? El límite en el cual nosotros aseguramos, por ejemplo, en el hecho de calcular el percentil 50, en el ejercicio pasado calculamos que era 65. Esto significa que el 50, estamos asegurando que con este 65, el 50% de nuestra muestra es menor o igual a 65. Por eso se llaman medidas de localización. Estamos dando como una forma de interpretar nuestra muestra. De esta manera terminamos el tema de medidas de localización, donde vimos media, moda, mediana, percentiles y cuartiles. La siguiente clase será de medidas de variabilidad, para que puedan ir estudiando, leyendo acerca de lo que es el rango intercuartil, varianza y desviación estándar. Terminaremos viendo lo que son los puntos Z. Estos más bien se conocen como una medida de forma, pero también lo podemos ver como una forma de variabilidad, en el sentido de que vamos a comparar qué tan separadas están nuestras muestras unas de otras. Y con esto terminamos la clase o el video de esta semana.